Bueno, buenos días a todos. La verdad es que nos sentimos satisfechos y gozosos de estar con vosotros. Y ayer me encontraba por la noche, que tuvimos la reunión de oración a las 8 de la noche, todavía peor que hoy, bastante peor. Y el hermano que hizo la reflexión nos habló sobre Hebreos 1 y 2, y nos hizo algunas pinceladas también de Colosenses. Y dije, bueno, está claro. Pero la idea de compartir con vosotros este pasaje, de hecho es una mirada general a la iglesia de Colosas. Y la idea es la iglesia del Señor y Cristo. Y se me confirmó ayer y digo, Señor, gracias porque me has añadido algunas cosas más. A veces sabéis que para que el depósito sobrepase y para que fluya, tiene que haber más cantidad. Entonces, cuanto más hay, pues mejor, ¿no? Y lo que queda abajo, pues queda abajo, que ha servido para todo lo que ha servido. Pero muchas veces, bueno, quizá porque llevamos ya un par de años, por lo menos, trabajando la primera carta a los Corintios en Montornès, y en verano paramos y ahora retomaremos dentro de pocas semanas y empezaremos con el capítulo 13. Pero estoy muy introducido en el tema de la iglesia y sobre todo por ver lo fácil que olvidamos las grandes maravillas que el Señor ha dispuesto, de la que nos ha hecho partícipes, y nos olvidamos sabiéndolas. Pero nos olvidamos del todo. Bueno, yo no sé cuántos de vosotros sois olvidadizos. Espiritualmente casi todos, porque el diablo ataca continuamente. Así que esto, que no se nos olvide. Pero yo, humanamente hablando, soy bastante olvidadizo. Bastante. Y soy capaz de olvidarme absolutamente de algo que sé. Y algo que sé que tengo que hacer. Y soy capaz de ir a la entidad bancaria para una cosa, estar allí hablando con el gestor no sé cuántas cosas y marchar, y cuando llego a casa y me digo, bueno, ¿qué te ha dicho? Pues ni he pensado en esto, tengo que volver. Vale. Y en las cosas espirituales nos acostumbra a suceder bastante. Tenemos tantas cosas por delante, de la familia, del trabajo, de la iglesia, de las actividades, de no sé qué, de no sé cuántos. Me ha alegrado, porque esto no es una crítica, sino todo lo contrario. Me ha alegrado de ver el calendario. Nosotros, si el Señor lo permite, bueno, vamos por detrás, puesto. Aún no tenemos la fecha, pero aún no es esta semana. Pero bueno, si el Señor lo permite, pues os invitaremos en este sentido. Y quería compartir un poco acerca de la iglesia en primer lugar. Entrar por el concepto de iglesia. Porque muchas veces, y hablo por mí, ni siquiera por Montornès, por mí. Muchas veces cuando pensamos en la iglesia, pensamos en el núcleo de hermanos que nos congregamos, y si hemos de ser un poco más sinceros, en aquellos con los que nos sentimos a gusto. Y nos complace congregarnos y reunirnos y alabar juntos al Señor y todas estas cosas. Pero cuando en la iglesia, y espero que hoy no haya nadie de estos, pero si está, pues mejor. Cuando entre la iglesia hay algunos que parece que lo hagan expresamente, de crear problemas, de dificultades, de no sé cuántas cosas, de desacuerdos, y que dices, no hay manera de dar un paso adelante, ¿no? Pues esto también es la iglesia. Porque la iglesia es el conjunto de los redimidos por Jesucristo. Y aquellos que se han ido, también son iglesia. Salvo que no sean del Señor, que no hayan nacido de nuevo. Pero eso, humanamente hablando, nos lo pone todavía mucho más difícil. Y nos da cuenta mucho más de
En contraste con la grandeza y esplendor, hemos cantado las calles de Jerusalén y todo esto, las calles de oro y todo eso. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Sí. Pero eso es lo que va a ser la iglesia cuando estemos en gloria. Y va a reflejar la gloria suya de Cristo al mundo. Está en Apocalipsis allá al final. Reflejando. No sé, dice que descendía. Bueno, está un poco mal traducido. La idea es en descenso. Es decir, de manera que un mundo, las naciones la contemplan. Cristo expone la belleza de su esposa de una manera contundente, magistral. Y dices, ¿y ahora? Pues ahora tenemos ese vaso de barro, frágil y a veces con roturas. Con estas cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues por eso creo que, entre otras muchas, el apóstol Pablo envía esa carta a esa iglesia de Colosas, consciente de lo que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, que no es nada sin Cristo, sin el Hijo de Dios. No es nada. En realidad, uno cuando conoce al Señor, nace de nuevo, recibe el Espíritu y entonces se da cuenta que es iglesia. Uno no lo sabe antes. Bueno, lo pueden haber explicado en un curso de teología, pero no lo sabe. Lo sabe uno. Los que estáis aquí casados, antes de tener, digo, en nuestros días no se puede hablar así, aunque se debería. Cuando conoces a tu esposa, a la que es tu esposa, y entras en relación plena con ella, todo lo que tú podías haber pensado no tiene nada que ver. Bueno, pues esto es una pequeñez humana comparado con la gloria del Señor. Y vamos a ver un poco acerca de esto en Colosas, porque Colosas creo que es una iglesia, y hay otras, no es la única, pero Colosas es una iglesia bastante ejemplar, dado que estaba en la zona de las iglesias de Asia Menor. Y no aparece en Apocalipsis, donde el Señor, por medio del ángel, tiene que venir con la vara y decir, a ver qué pasa aquí. Colosas no dice nada. Así que nos es un buen ejemplo para nosotros. Y vamos a leer, cuando Gaby me preguntó la lectura, dije, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a ver bastante más, pero bueno, hasta donde podamos. 1 y 2, dice, Pablo, apóstol de Jesús el ungido, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los que están en Colosas, santos y fieles hermanos, o dignos de confianza, que la palabra significa ambas cosas, en Cristo. Gracia a vosotros y paz de Dios, Padre de nosotros. Y ya sé que gramaticalmente es una incorrección decir esto de Padre nuestro, es nuestro Padre. Pero cuando lo pronunciamos en castellano y decimos nuestro Padre, nos da la impresión que es una cuestión de propiedad. Sí, es una cuestión de propiedad. Propiedad del Padre, no nuestra. Así que es Padre de nosotros. La autoridad, la ubicación, por encima, todo es del Padre y nosotros debajo. Entonces, en esta posición, desde esta visión de Pablo, la iglesia, la que va a ser la esposa, la novia, que ahora está en una situación frágil, vamos a decirlo así, en medio de una familia desastrosa, que no hay por dónde cogerla, de esas que no la quisiera tener nadie. Ahí tiene la que va a ser su esposa, el Señor Jesucristo, en el mundo. Y además lleva los genes de esa familia, porque todos llevamos los genes de Adán. Y decimos, bueno, hemos nacido de nuevo, pero la bestia
que llamamos la vieja naturaleza, parece que es más refinado. La llevamos puesta dentro. Y debe estar crucificada. Pero ¿cuántas veces la soltamos? Bueno, toda esta historia, para empezar. Pablo escribió 2 cartas, no solamente la de Colosas, sino también a Colosas escribió 2 cartas, porque la otra carta que escribió a Colosas era a Filemón. Así que van 2 cartas con destino físico a la ciudad de Colosas. Y van a la vez. Y en ambas muestra algunos aspectos de la bendición de Dios en la iglesia local. Porque la iglesia local, aunque es un trocito, un pequeño trocito, un infinitésimo trocito de la iglesia, es una ilustración también de lo que somos nosotros, que somos aún más infinitésimo trocito del cuerpo de Cristo, cada uno. Así que es una unidad del cuerpo, es una sola unidad la esposa. Los redimidos es para ser esposa de Cristo, no es para otra cosa. Así que si tenías la idea de que ibas a la ciudad celestial y allí montarías tu estructura familiar y harías, quítatelo de la cabeza, porque esto no está en la Biblia. Es decir, es la esposa que vive con Cristo. Ahora, ¿que seremos millones? Vale. ¿Que no podemos abarcarlo? ¿Que Dios no lo ha explicado? Vale. Pero es la esposa. Y tendrá algo que ver con la relación personal que tengamos con el esposo. Ahora no somos la esposa, pero estamos dispuestas para serlo. Hasta el día que Él venga a recogernos, como se hacían las bodas en aquel entonces, Él venga a recogernos y nos lleve a casa para celebrar las bodas. Entre otras cosas, la celebración de la boda está en la Biblia, pero la boda no. No sé si os habéis fijado. En ningún lugar encontráis la boda del Cordero con su esposa. Ahora, la celebración sí está, lo que significa que se acaba de celebrar. Bien, pues en ambas cartas muestra algunos aspectos de esa bendición de Dios en la iglesia local, y de ambas cartas fue portador el mismo hermano, Epafras, que os recomiendo que un día hagáis esa reflexión de buscar todas las referencias que hay de Epafras en el Nuevo Testamento, porque vale la pena. Hermano para imitar. En primer lugar, el propósito. Pablo escribe a los colosenses para advertirles del peligro de que Cristo deje de ser supremo en su vida. Y ahí vendría la primera pregunta. ¿Pero lo es? ¿Es supremo? Bueno, cada uno tenemos que pensarlo. Y no vale aquello de, no hay unos cuantos hermanos por ahí. No, yo. ¿Es supremo en mi vida? ¿Supremo en mi familia? Bueno. Y en segundo lugar, es para revelarles, lo hace, esa advertencia del peligro, revelándoles a Cristo y su propósito glorioso en el capítulo 1, versículos 26 y 27. 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es decir, Dios, Jehová dioses, Jehová uno, listos. No necesitamos más explicaciones.
ni composiciones teológicas como las que se montaron en el año 300 y pico, para explicar a Dios. Y vaya desgracia, y hecatombe. Y cada uno lo entiende intelectualmente a su manera, desconociendo absolutamente el misterio que Pablo revela en esta carta. Así que, vamos a decirlo así, que la protección contra el peligro está en el conocimiento del misterio de Cristo en su iglesia y del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y en 4:13 dice, hablando de Paf, me parece que está errada esta nota, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por todos los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Están las riquezas de pleno entendimiento, de manera que la Iglesia, como una criatura pequeña, y el esposo que está esperando que se haga adulta, y va creciendo, y va creciendo, y va conociendo al que va a ser su esposo, hasta el día que le conoce en plenitud. Y Epáfras tenía esta gran carga por todos los hermanos, dice, que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Así que Epáfras, aunque estaba alejado, tenía esa gran solicitud que Pablo ha visto compartiendo con él, de probablemente estar intercediendo todos los días con ruegos y lágrimas para que las iglesias fuesen protegidas del error de dejar que Cristo dejara de ser supremo. Y a Filemón el propósito es otro, es pedirle un favor especial. Lo conocéis bien, supongo, esta carta. Pedirle que un esclavo que había tenido, que había marchado por piernas porque le había robado y había ido a parar a la cárcel porque era una pinta, pues que ahora, dice Pablo, me es útil, pero que lo recibas como si fuera yo. Bueno, esto por la carne es imposible. ¿Cuántas veces? Y digo sin saberlo, porque esto ha pasado en las mejores familias, en todas. Cuando un hermano marcha de malas maneras, después recibirle con el mismo amor que si fuera Cristo, o si fuera mi hermano amado de al lado, mi hermana que no sé qué. Sí, esta es la petición. Y vemos que ahora, con Pablo, había conocido a Cristo en la cárcel y se lo envía. Y el tema es este, nuestra relación con Cristo. Ahora Filemón era un compañero no solamente de prisiones, sino también un compañero eclesial, un compañero fraternal, un compañero de iglesia que Pablo envía como una cosa especial para bendición a Filemón. Que Filemón con toda seguridad le había perdonado, pero ahora lo tenía que recibir y que sus criados dijeran, ¿y este? Que ahora lo recibes y le das un trato aún mejor, más especial que a mí, porque él es tu hermano y nosotros no, por ejemplo, ¿no? O cosas de este estilo que suceden entre los seres humanos. Este pedido es imposible humanamente hablarlo, cumplirlo de corazón, de boca para afuera y con buenas palabras y, bueno, algunos no saben, pero otros saben demasiado de eso, de buenas palabras que luego no se cumplen. O que se cumplen, pero como aquel episodio del niño, ¿no? Que el padre le está riñendo y eso, y le dice al padre, ¿qué te sientes mientras te hablo? Y el niño se sienta y dice, me siento, pero por dentro estoy de pie. Vale, pues un poco nuestras vidas muchas veces sucede en momentos.
De manera que estamos ante esa plataforma, vamos a decir, fraternal para el propósito del Señor, plantado por medio de estas dos cartas. En Colosas ha salido la palabra edificación y en Filemón, aliento. Así que Filemón, que probablemente fuera anciano en aquella iglesia, la iglesia también se reunía en su casa, hombre fiel, temeroso de Dios, de buen testimonio, iba a recibir una ayuda que es el que le había robado, pero ahora convertido, para ayudar a la edificación de la iglesia y para ser aliento, viéndole, solamente con verlo. Bien, y esto para la iglesia, para ese conjunto de hermanos en comunión. Y me gustaría hacer una pequeña observación también sobre esta palabrita, comunión, porque a veces, no sé si nos la hacemos toda nuestra. La comunión el concepto de comunión es participación unida. Y en el caso de los creyentes, unido el cuerpo y el espíritu. Así que esa es la bendición de la comunión en Cristo. Bueno, en cuanto al contenido de las cartas, Pablo contempla la vida fraternal de estos hermanos, del conjunto de la iglesia. En capítulo 1, esto vamos a leerlo, 2 al 8, dice, a los santos, tengo aquí que lo tengo traducido de una mejor manera, o más exacta, dice, a los que están en Colosas, santos y fieles o dignos de confianza en el Cristo, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre o Padre de nosotros. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí le vemos, luego lo vemos en un momento, como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Bueno, hasta el 8. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bueno, nos podríamos detener aquí y quedarnos aquí, pero una pequeña parada sí vamos a hacer en este pasaje, porque nos da ideas de la iglesia en Cristo, comunión, testimonio, evangelización, compañerismo, ayuda. Dices, es que la iglesia es esto. Bueno, nosotros, no sé vosotros, nosotros hacemos durante el curso evangelización. Sábado por la mañana, algunos hermanos, visitación casa por casa, puerta por puerta. Y hacemos evangelización. Y a veces hemos hablado, porque supongo que como vosotros. Bueno, es que tendríamos que evangelizar, es que... perdona. O sea, la iglesia es el testimonio del Evangelio. La presencia de Cristo en medio de los hermanos. En y con, esa es la luz del Evangelio que brilla. Y esto es lo que vemos en este pasaje. Bueno, es un gozo que Pablo y el hermano Timoteo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. A Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído ¿de quién? De vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos y de la esperanza. Es decir, lo que mueve todo, el motor que mueve todo es la esperanza. La esperanza que nos está guardada en los cielos. Es decir, la celebración de la presentación de la novia, su boda con el Cordero y a perpetuidad, una con el Cordero. Esta esperanza lo arrasa todo en la vida de esta iglesia. Y dice que lo que mueve esta esperanza, dice que es el amor que tenéis a todos los santos. Es una expresión un poco extraña, porque vosotros tenéis amor a todos los santos.
Y entre vosotros, pues es evidente, ¿no? Pero los presenta como un núcleo, como un paquete compacto, una pieza compacta, que produce amor, irradia hacia todos los demás, porque lo están viviendo en Cristo, en base a esta esperanza. Hay una hermana en Granollers hace muchísimos años que decía: yo no quiero estar mal con ningún hermano, porque cuando vaya al cielo vamos a estar allí todos juntos. Bueno, creo que ya están con el Señor esta hermana. Y dice, pero lo que se manifiesta que es la fe en Cristo Jesús. Y me permitiréis que aquí use la expresión nuestra castellana, confianza. Porque yo recuerdo cuando era niño había una hermana que decía que tenía mucha fe en el Señor. Pero no había ninguna evidencia de todo esto, de nada, al contrario, conflictos con todo el mundo. Pero aquí son hermanos que están confiados en Cristo Jesús, porque es el esposo que les va a venir a buscar y vas a estar con él para siempre. Bueno, este conjunto de la Iglesia vive lo que vive por el correr de la palabra de Dios en ellos. Y esto, no nos vamos a detener más en esto, si no nos da tiempo de nada. Pero dice que ha llegado hasta vosotros la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos, una, singular, no las palabras, no las cosas que decimos. La palabra de Dios, revelada por Dios, llega al corazón y conmueve el alma y transforma la vida. Y esa palabra de Dios que ha corrido en vuestras vidas, corre con vosotros por donde pasáis. Y dice que esta palabra ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Es la palabra verdadera del Evangelio. Porque están millones de palabras falsas. Y hay una sola verdadera del Evangelio, la que nos presenta el apóstol Pablo. Que esta es la que está corriendo en el corazón de esta iglesia. Y también, así que vemos esta vida fraternal en tanto que damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y vuestro. Y en Filemón usa la misma expresión, en Filemón 1:2. Dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. De manera que Filemón está incluido con toda esta iglesia como vida fraternal, y aunque él era el dueño de la casa, era un hombre rico, la iglesia estaba en su casa como su casa, porque eran parte de un compacto, una familia espiritual en Cristo. Y el apóstol muestra la realidad de Cristo. En Colosenses 1:3 dice esto: Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filemón 3, perdona que dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Participamos en un sentido del mismo Padre. El Hijo de Dios, su Padre, es Dios, Él es Dios. Pero Él, siendo Dios en Cristo, hemos sido hechos partícipes de esta filiación. Por tanto, somos en Cristo hijos. Bueno, supongo que por eso el Señor escoge la idea de esposa, para dar esa idea de que la filiación no es una cosa individual de cada uno, y cada uno lo vive como le da la gana, y cada uno vive a su antojo, sino que es un cuerpo, es una esposa que tiene un Padre, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, me gustaría compartir más cosas, pero el apóstol muestra esta realidad de Cristo
Y Pablo y Timoteo tienen en su oración, tanto en Filemón como en Colosenses, a partir del versículo 9, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Así que las buenas obras, si no son fruto del mover del Espíritu, no tienen ningún valor. No sirven, no son agradables a Dios. Y diréis, bueno, ¿cómo Dios no se va a agradar de las buenas obras? Bueno, esto es lo que se supone que tenemos que hacer, buenas obras. Tenemos que actuar siempre bien. Pero aquí el tema es que lo que nosotros hacemos tiene que ser movido por el Señor. El Señor Supremo en nuestra mente, y del Señor va descendiendo el propósito de su voluntad y Él actúa. Bueno, como en Gálatas 2:22, 5, 22, 23, que dice que el fruto uno del Espíritu es. Y significa que va siendo continuamente. Necesitamos ese fluir del Espíritu para poder vivir como hijos de Dios y como Iglesia de Cristo, porque en tanto y en cuanto que Iglesia de Cristo es que vamos a ser tomados todos a la vez. Recordad que está esto escrito también en la palabra del Señor. Nos va a tomar todos a la vez. Los muertos que ya han muerto van a ser levantados. Y los que vivamos, o hayamos muerto, bueno, los que vivamos, dice Pablo, van a ser unidos a los que son levantados y juntos tomados para estar con Cristo para siempre en los aires. Cristo es revelado en esta carta como supremo. Hemos dicho esto, pero en el capítulo 1 y versículo 15 y 17. Es supremo en la creación. No es, lo digo con todo respeto, no es un cualquiera. No es el Jesús que andaba por Nazaret, que sí, pero no es esta la idea. No, es que, bueno, se hizo hombre, sí, sí. Dios se hizo hombre en Cristo, sí, sí. Dios. Y cuando Cristo en la cruz va a morir, o tiene que morir, el Hijo entrega el Espíritu al Padre. Luego Dios no muere. Muere Jesús en la cruz. El cuerpo queda ahí. Como nos sucederá a nosotros el día que muramos. Y seremos resucitados, lo sabemos porque Él resucitó. Cristo es revelado como supremo en esta declaración de los versículos 15 al 17, lo podemos leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y en los versículos 18 y 19 le vemos presentado como supremo en la iglesia. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y aquí une dos figuras, la de la esposa y la del cuerpo. Porque Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y la cabeza está en gloria y el cuerpo está en la tierra. Y hay un ejemplo muy sencillo que es cuando nos vamos al mar a bañarnos. Nos echamos al mar y decimos, ¿nos hemos echado al mar? Sí, pero la cabeza fuera, si no nos ahogamos, ¿no? Vale, pues Cristo en gloria y nosotros acá. Si Cristo no estuviera en gloria, estaríamos ahogados. Pero Cristo está en gloria y nosotros acá. Pero estamos en la tierra, tenemos los efectos de las mareas y de todo, pero estamos unidos a Cristo en gloria. Bueno, es simplemente pequeños ejemplos, pero que están ahí. Y el peligro del engaño está presente y activo en esta carta. Formas y tradiciones, no tenemos tiempo para todas estas cosas. Pero es muy fácil que el diablo nos seduzca en los que somos, vamos a decirlo así, personas más honorables, por decirlo de alguna manera. Corremos el riesgo de pensar que somos mejores que los demás. Y
No sé si me equivoco con el nombre, pero bueno, si no fue él, seguro que también lo hubiera dicho. Bueno, no voy a decir el nombre. Decía uno, tú piensas mal de mí porque no me conoces. Si me conocieras, pensarías peor. Todos somos igual de peores, pero tenemos el peligro de que si tomamos ciertas costumbres, ciertos hábitos, si nos sentamos respetuosos en la iglesia, que tenemos que hacerlo todo esto, ¿eh? Pero este no es el objetivo, sino la consecuencia. Que si leemos bien la Biblia, que si hablamos bien, que si somos oportunos en un momento determinado, que somos mejores. No, no, no. Todos somos igual de peores. Y todos corremos el mismo riesgo de ser arrastrados por el enemigo. En Colosas, por ejemplo, y digo esto porque en la misma carta aparece que lo lean también los de la Odisea, de Colosas no hay noticias así en la Biblia, de que haya pasado ningún problema. Cosa rara, ¿eh? Pero de la Odisea sí. En Apocalipsis 3, lo podéis leer, del 14 al 22, lo tenían todo. Eran la iglesia ejemplar. Sería la iglesia que saldría en las webs o en las redes, saldría como ejemplo de cómo tiene que funcionar una iglesia. Todo bien, magistral, espectacular. Pero Jesús estaba fuera. No estaba. Y mi pregunta, y os la hago a vosotros porque me la hago a mí, y la hago a mis hermanos más de una vez. Pensamos, cuando nos reunimos, que Jesús a veces nos sale por la puerta y dice, esto no quiero ni oírlo porque me enfadaría. Que se den cuenta que yo no estoy ahí. ¿Y no nos enteramos a veces? Bueno, hay esa posibilidad. Por eso Pablo escribe a esta iglesia y tal. Y termino con la última parte, que es Cristo como el antídoto de todo. Nuestra carne es pecadora. Nuestra carne, como el diablo, nos engaña. Intenta imitarlo todo. Todo. Hoy, a veces, si podemos, escuchamos el programa evangélico y a veces nos encanta y a veces lo cerramos. Pero cuando abrimos, a veces está un musulmán. Yo estaba un musulmán. Y digo, mira, la imitación del diablo. La paz, la paz, la paz. Pero el enemigo tiene que estar muerto. Sí, pero no el enemigo del Islam. El enemigo de Dios. Y cuando Dios diga, final. Pero ¿veis la imitación? Siempre. Siempre hay algo que toman que es verdad en sí mismo, sacado de su contexto. Y los creyentes corremos este peligro porque el diablo siempre nos fuerza a esto. A juzgar a un hermano porque ha hecho algo. A juzgar a una iglesia porque no hace eso o porque hace lo otro. A juzgar a no sé quién. Bueno, los que entráis en las redes, yo no entro, pero los que entráis en las redes lo sabéis, no tengo que explicároslo. Que están, pues, los proclamadores de la verdad. De diferentes tipos, ¿eh? No tienen la exclusiva uno solo, ¿eh? Hay bastantes, y cada vez más. Pero proclaman la verdad de Dios. Y lo que te están diciendo es todos los demás, lo que dicen es la mentira. Pues es posible también, porque hay una sola palabra verdadera del Evangelio. Está en Cristo. Bien, termino, ¿eh? Ya. Cristo es el antídoto. El apóstol Pablo, enviado por Jesucristo, muestra nuestra condición sin Cristo y seguido nos muestra a Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. Con Cristo tenemos la bendición. Cristo es el único y exclusivo y suficiente reconciliador. En 1, 20 y 21 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, no solamente a los creyentes, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y esto, aunque no sepamos verlo nítidamente en Apocalipsis, está ahí. La reconciliación cósmica de un mundo caído a consecuencia del pecado. ¿Qué sucedía en Génesis 1:2? Después que Dios había creado todo,
y estaban las tinieblas. ¿Cómo es posible? Pues alguien las había sembrado. Y sabemos quién es. Y sigue sembrando tinieblas. Y sembrará las tinieblas que pueda en la iglesia. Si, aquí no, porque no tenéis ventanales. Pero lo hará de cualquier manera, estoy hablando simbólicamente. Apagando luces, poniendo sombras, haciendo lo que sea. Y solamente hay una posibilidad, y esta posibilidad está en Cristo. Nosotros reconciliados en su camino, el único, Cristo, ahí nos encontramos, ahí andamos juntos, ahí andamos en línea, ahí no hay conflictos. Si tú sigues a Cristo, yo sigo a Cristo, y nos tropezamos, algo estamos haciendo mal, uno, otro, o lo más probable es que seamos los dos. Nos tenemos que agarrar del Señor y marchar adelante para que el Señor nos muestre a cada uno cuál es nuestro lugar. Pero en el entretanto, agarrados del Señor y del hermano. Porque si el hermano es del Señor, es hermano, es hijo de Dios, el Señor lo quiere y me ha puesto a mí con él, algo tendré yo con él, aunque esto sea sangre, sudor y lágrimas. Y muchas veces es así. Sangre, sudor y lágrimas, mirando a Cristo como supremo. Y ahí adelante hacia esa esperanza gloriosa que nos está guardada. Dice Pedro, en 1 Pedro, creo que es 1:20, dice que esta esperanza nos está guardada en los cielos. De manera que cuando lleguemos al cielo, como cuando uno va a un restaurante, llegamos ahí y dice, mesa 3, está guardada, la tienes. Pero también dice la palabra, que el Señor nos guarda a nosotros. No solamente la esperanza, no solamente Cristo está en los cielos garantizado para nosotros como el esposo, sino que también nos guarda a nosotros. Pero escuché una vez de un hermano y pensé, ¿cuánta razón tiene? Nosotros debemos vivir con la tranquilidad y la paz de saber que Dios lo controla, lo lleva, todo está en sus manos. Y que nosotros debemos vivir absolutamente confiados en Él. Pero que tenemos que vivir como si todo lo tuviéramos que hacer nosotros. Nuestra mente en Él, descansar en Él, dejarlo a Él. Pero lo que el Señor nos pone delante es nuestra responsabilidad. Pero no podemos si no es en Él. Así que tenemos estas dos cosas. Así que ocupándonos en Cristo, tenemos y gozamos la plenitud. También en capítulo 2, del 6 al 10, dice, por tanto, 2 del 6 al 10, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ocupaos en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y luego vuelve a añadir, mirad que nadie os engañe. Viviendo este proceso. ¿Y cómo? Este proceso es, muriendo, recibimos vida. Cristo murió y resucitó. Y nosotros, muriendo, fuimos resucitados a una nueva vida. Y nuestra vida ahora es una vida en un sentido carnal de muerte, para poder vivir la vida espiritual de vida. De manera que hemos sido nosotros levantados al recibir la vida de Cristo. No tenemos tiempo. Colosenses 3, del 1 al 4, lo recomiendo llevarlo aquí, en la frente, pegado, cada día. Porque hemos resucitado con Cristo y sin embargo nos llama a buscar las cosas de arriba. No vienen solas, sí vienen solas, pero las tenemos que tomar nosotros para poder vivir en ellas. Y esto, necesitamos nosotros vivir esto, pero estamos en guerra, hermanos. Ahora estoy trabajando el tema de la guerra todo este verano en Montornès, la guerra espiritual. Y nuestra lucha es activa. Y el campo de batalla lo llevamos cada uno dentro. Es yo. Yo es el campo de batalla. Yo es el terreno que el enemigo tiene ocupado dentro de nosotros. Por eso tiene que morir. Por eso tiene que estar crucificado. Y la victoria puede ser alcanzada con la táctica del Señor. La instruye el apóstol Pablo en Colosenses 3, del 5 al 16. Solamente la cito. 3 del 5 al 9 dice, matando lo terrenal. Dice dando muerte, no, matando. Es decir, quitándole la vida
a lo terrenal. Vistiendo lo del Espíritu, lo celestial, 10 al 13. 14, y sobre todo el vínculo de la plenitud, el amor, el de Cristo, que lo recibo y lo comparto, no es mío. Y 3.15, siendo gobernados por su paz, fluyendo la gratitud entre nosotros. Y termino con 3.16, la lectura. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Observad, la, singular, no las palabras. La. Y no quiero decir que las palabras de Cristo no deben ocupar nuestra vida. La palabra de Cristo, y ahí tenéis para meditar. Porque Cristo dijo, yo soy la palabra. Juan 1.1. La palabra es Cristo. Y la palabra de Cristo es la palabra viva que la recibimos a través de la Escritura, pero que es vivificada por el Espíritu Santo entre nosotros. Si no, la Escritura la leen millones y la tuercen y la pisotean y la cambian y hacen de todo. Y técnicos y, bueno, de todo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, que abunde, que fluya, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría. Y ahí, este versículo lo he dejado ahí específicamente, porque hay un error de bulto importante en la mayoría de traducciones. Dice, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría, unos a otros, dice. Pero no dice esto el texto. Cada uno a sí mismo. La palabra de Cristo llega a mi corazón y me muestra y necesito ser exhortado por esa palabra misma y por mí mismo usando esa palabra. El viejo hombre tiene que ser continuamente puesto a un lado, ¿no? Y dice cantando con salmos, cánticos de alabanza, con himnos, cánticos de victoria o alabanzas de proeza, ensalzando al vencedor, cantando, y ahí es otra, quizás un matiz, pero cantando con la gracia, la del Señor, no con nuestra gracia, que sí, que está bien, todo lo que pongamos rindiendo al Señor es perfecto, pero cantando con la gracia, pero mira, no dice en vuestros labios, esto será la consecuencia, en vuestros corazones al Señor. Pues que el Señor os ayude y nos ayude a todos a vivir esta bendición del gozo y del bienestar y de la paz, fruto de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, fluye en nuestras vidas y vamos rezumando de esto que nos da el Señor, porque si no nos secamos. Necesitamos estar bajo la fuente continuamente. Pues que el Señor os bendiga, hermanos.